¿Alguna vez has deseado viajar a través del tiempo? ¿Ser testigo de eventos históricos de primera mano, corregir tus errores o echar un vistazo al futuro? El concepto de viajar en el tiempo ha cautivado nuestra imaginación durante siglos, alimentando innumerables historias de ciencia ficción y debates filosóficos. Imagina entrar en una máquina del tiempo, ingresar tu destino deseado y ser transportado a una época diferente. Las posibilidades parecen infinitas, pero ¿qué pasaría si manipular el pasado pudiera desentrañar el tejido mismo de nuestra existencia? Aquí es donde nos encontramos con el enigma alucinante conocido como la paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo es un experimento mental que destaca las posibles inconsistencias lógicas del viaje en el tiempo. Nos obliga a confrontar las implicaciones alucinantes de alterar el pasado y su potencial para borrar nuestra realidad presente. En la siguiente sección, profundizaremos en los detalles de esta paradoja y exploraremos sus implicaciones para nuestra comprensión del tiempo, la causalidad y la naturaleza misma de la realidad. Prepárate para un viaje cautivador a través del enigmático mundo del viaje en el tiempo y las paradojas que se encuentran en su interior. Imagina, si quieres, a un joven y ambicioso científico que inventa una máquina del tiempo. Ansioso por probar su creación, viaja al pasado para visitar a su abuelo cuando era joven. Sin embargo, ocurre un trágico accidente y el científico, sin querer, causa la muerte de su abuelo antes de que conociera a su abuela. Ahora, hagamos una pausa y consideremos las implicaciones de este evento. Si el abuelo del científico murió antes de poder tener hijos, entonces el padre del científico nunca habría nacido. Y si el padre del científico nunca nació, entonces el científico mismo no podría haber existido. Esto crea una paradoja. El científico ha logrado evitar su propio nacimiento viajando al pasado, pero si nunca existió, ¿cómo pudo haber retrocedido en el tiempo para causar el evento en primer lugar? Esta es la esencia de la paradoja del abuelo. Un escenario desconcertante donde una acción en el pasado parece contradecir su propia posibilidad. La paradoja del abuelo plantea preguntas intrigantes sobre la viabilidad científica del viaje en el tiempo. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo es relativo al movimiento de un observador y la fuerza del campo gravitacional. Esto significa que el tiempo se puede estirar y comprimir, un fenómeno conocido como dilatación del tiempo. El tiempo pasa más lento para alguien que viaja a altas velocidades o en un campo gravitacional fuerte. La dilatación del tiempo permite viajar al futuro, no al pasado. Para viajar al pasado, necesitaríamos deformar el espacio-tiempo creando una curva cerrada de tipo tiempo. Estas vías hipotéticas actuarían como túneles a través del tiempo. Sin embargo, la existencia de curvas cerradas de tipo tiempo sigue siendo altamente especulativa. La paradoja del abuelo presenta un desafío formidable a la posibilidad del viaje en el tiempo. Pero los físicos y filósofos han propuesto varias teorías intrigantes para abordar este enigma. Estas teorías ofrecen posibles soluciones a la paradoja, cada una con su propio conjunto de implicaciones para nuestra comprensión del tiempo y la causalidad. Profundicemos en tres de las explicaciones más convincentes: universos paralelos, el principio de autoconsistencia y el bucle causal. Cada una de estas ideas proporciona una perspectiva única sobre cómo el pasado, el presente y el futuro podrían interactuar en el contexto del viaje en el tiempo. Al explorar estas teorías, podemos comenzar a lidiar con las complejidades del viaje en el tiempo y su impacto potencial en el tejido de la realidad. Quizás una de estas explicaciones tenga la clave para desentrañar los secretos del viaje en el tiempo, o tal vez la verdad se encuentre en un ámbito de posibilidades completamente diferente. Sección 5. Universos paralelos. Un tapiz de posibilidades infinitas. Una de las formas más populares de resolver la paradoja del abuelo es a través del concepto de universos paralelos. Esta teoría, a menudo presentada en la ciencia ficción, sugiere que nuestro universo es solo uno de innumerables otros que existen simultáneamente. Estos universos paralelos podrían ser muy diferentes del nuestro, con líneas de tiempo y historias alternativas que se ramifican con cada evento cuántico. En el contexto del viaje en el tiempo,
La teoría del universo paralelo propone que cuando un viajero del tiempo se aventura al pasado, en realidad no está alterando su propia línea de tiempo, sino creando una nueva rama separada de la realidad. Entonces, si nuestro intrépido científico viajara al pasado e inadvertidamente causara la muerte de su abuelo, solo afectaría la línea de tiempo de ese universo en particular. La línea de tiempo original del científico, aquella en la que nació y creció para inventar la máquina del tiempo, permanecería intacta. Esta teoría ofrece una solución ordenada a la paradoja al preservar la integridad de ambas líneas de tiempo y evitar cualquier contradicción paradójica. Sección 6. Autoconsistencia, salvaguardando el río del tiempo. Otra solución intrigante a la paradoja del abuelo reside en el principio de autoconsistencia, también conocido como el principio de autoconsistencia de Novikov. Esta teoría, que lleva el nombre del físico Igor Dmitriyevich Novikov, argumenta que las leyes de la física impiden inherentemente cualquier acción que crearía una paradoja. Según este principio, si un viajero del tiempo intentara alterar el pasado, siempre ocurriría algo para evitar que ocurriera la paradoja. Por ejemplo, imagina que nuestro científico regresa en el tiempo para encontrarse con su abuelo. Mientras se acerca a su abuelo, tropieza, deja caer su llave inglesa, que rebota y golpea a su abuelo en la cabeza, dejándolo inconsciente. Más tarde, se despierta, solo con un chichón en la cabeza. El científico está horrorizado, casi causa la muerte de su propio abuelo. Pero este evento, destinado a evitar la muerte del abuelo, siempre fue parte de la línea de tiempo. Este principio sugiere que la línea de tiempo es fija e inmutable, y cualquier intento de alterar el pasado solo conducirá a eventos que sean consistentes con el presente. Sección 7. El bucle causal. Atrapados en el abrazo del tiempo. El concepto de un bucle causal presenta una solución particularmente alucinante a la paradoja del abuelo. Esta teoría propone que el viaje en el tiempo podría crear bucles cerrados en el tiempo, donde la causa y el efecto se entrelazan y se vuelven indistinguibles. Imagina un escenario donde nuestro científico recibe planos para una máquina del tiempo de un extraño misterioso. Sigue diligentemente las instrucciones, construye la máquina del tiempo y viaja al pasado. Sin embargo, al llegar al pasado, se da cuenta de que el extraño que conoció es en realidad su yo futuro, que ha viajado al pasado, dándole los planos en primer lugar. En este escenario, la creación de la máquina del tiempo es el resultado de su propia existencia, formando un bucle cerrado donde la causa y el efecto están eternamente entrelazados. La teoría del bucle causal sugiere que el viaje en el tiempo podría no permitir el libre albedrío en el sentido tradicional, ya que nuestras acciones en el pasado podrían estar predeterminadas por eventos que aún no han ocurrido desde nuestra perspectiva. Sección 8. La paradoja en la cultura popular. Viajes en el tiempo en la pantalla grande. La paradoja del abuelo, con sus implicaciones alucinantes, ha sido una rica fuente de inspiración para innumerables obras de ciencia ficción. Películas como Volver al futuro, Terminator y 12 monos lidian con las posibles consecuencias de alterar el pasado y las paradojas que podrían surgir. En Volver al futuro, Marty McFly viaja al pasado y accidentalmente evita que sus padres se conozcan, poniendo en peligro su propia existencia. Luego debe trabajar para asegurarse de que sus padres se enamoren y preservar su propia línea de tiempo. Del mismo modo, la franquicia Terminator gira en torno a un cyborg implacable enviado al pasado para matar a Sarah Connor, cuyo futuro hijo algún día liderará a la humanidad en una guerra contra las máquinas. Estas películas y muchas otras utilizan la paradoja del abuelo como un dispositivo narrativo para explorar las complejidades del viaje en el tiempo y su impacto potencial en el tejido mismo de la realidad. Sección 9. El misterio perdurable. Nuestra búsqueda para desentrañar los secretos del tiempo. La paradoja del abuelo nos recuerda los vastos misterios del tiempo. El viaje en el tiempo sigue cautivando nuestra imaginación. Las teorías ofrecen posibilidades intrigantes, pero plantean más preguntas de las que responden. ¿Fluye el tiempo en línea recta o es más complejo? ¿Podríamos dominar los secretos del viaje en el tiempo?
La paradoja del abuelo tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la causalidad, el libre albedrío y la realidad. Nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento y a cuestionar las leyes fundamentales del universo. Aunque la paradoja nunca se resuelva, nuestra fascinación con el tiempo asegura que continuaremos explorando, buscando respuestas sobre nuestro lugar en el cosmos. Así que, la próxima vez que sueñes con viajar en el tiempo, recuerda la paradoja del abuelo. No solo es un desafío para la ciencia, sino también una ventana a las preguntas más profundas sobre nuestra existencia. ¿Crees que podríamos algún día resolver este enigma? O mejor aún, ¿deberíamos siquiera intentarlo? Déjame saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más viajes alucinantes por el tiempo y el espacio. Hasta la próxima.